Buenos días. En el día de hoy les voy a hablar de un tema de la termodinámica denominado propiedades coligativas. Mi grupo está conformado por Laura Ruiz, José San Martín, Jesús David Ortiz, Valentina Pérez y mi persona, Dayana Salazar. Se denomina propiedades coligativas aquellas que no dependen de la naturaleza del soluto presente, sino del número de moléculas de soluto en reacción con el número total de estas presentes en la disolución por acción de un soluto no volátil, aplicable al menos en disoluciones diluidas. A continuación se van a presentar las siguientes propiedades coligativas, como lo son el ascenso del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación y la presión osmótica. Seguidamente consideramos que el soluto no es volátil, como se dijo anteriormente, y que no se disuelve en el disolvente sólido. Esto es cuando la disolución congela, se separa el disolvente sólido puro. Bueno, estas propiedades coligativas son de gran importancia en el ámbito científico e industrial, ya que se pueden usar para separar los componentes de un sólido por medio de destilación fraccionada, también para determinar las masas molares de solutos desconocidos y al mismo tiempo formular soluciones de nutrientes para regadío de vegetales en general. Características comunes de las propiedades coligativas. Todas las propiedades coligativas son una consecuencia de la reducción del potencial químico del disolvente por la presencia de un soluto. La reducción va de un potencial químico a un potencial químico A más la constante R por la temperatura por el logaritmo natural de la fracción molar A. La reducción del potencial químico del disolvente provoca que el equilibrio líquido-vapor se alcance a una temperatura más elevada y que el equilibrio líquido-sólido se alcance a temperaturas más bajas. El origen molecular de la reducción del potencial químico del disolvente es un efecto intrópico. Podemos observar que el potencial químico del disolvente en presencia del soluto. Observamos que la disminución del potencial químico del líquido afecta más al punto de congelación que al de ebullición, debido a los ángulos de intersección de las rectas. El disolvente líquido puro tiene una entropía que refleja el desorden de sus moléculas. Su presión de vapor refleja la tendencia que tiene la disolución hacia entropías más elevadas, las cuales se pueden alcanzar si el líquido se vaporiza para formar un gas más desordenado. Cuando está presente un soluto, aparece una contribución adicional a la entropía del líquido. Puesto que la propia entropía del líquido en la disolución es mayor que la del líquido puro, existe una menor tendencia a formar el gas. Como lo mencioné anteriormente, acá se presenta la presencia del potencial químico de un disolvente en presencia de un soluto. Podemos observar el comportamiento de un compuesto sólido, líquido puro y vapor, y podemos ver reflejado cómo disminuye la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, cómo aumenta. Bueno, yo vengo a hablarles sobre el ascenso en el punto de ebullición, también conocido como el ascenso bioscópico. Entonces, si consideramos el siguiente sistema heterogéneo, el cual está conformado por A y B, donde A es el disolvente y B es el soluto no volátil. Entonces, este se encuentra en equilibrio heterogéneo ¿con qué? Con el vapor del disolvente y el disolvente de la solución. Entonces, esto nos lleva a considerar que el potencial químico del vapor va a ser igual al potencial químico del líquido más R por T por el logaritmo natural de la fracción molar de A en este caso. Al tener una solución con una concentración de B, que en este caso sería el soluto no volátil, podemos obtener que la temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición normal más un delta de T, el cual está dependiendo de este sólido que se le está agregando a la solución. Entonces, si consideramos que delta de T va a ser igual a una constante por la fracción molar de B, donde K va a ser igual a R por la temperatura de ebullición normal al cuadrado sobre el cambio de la entalpía de evaporación, tenemos lo siguiente, que según la ecuación de Troughton, esto está considerado como una constante, es decir, el cambio de la entalpía de evaporación sobre la temperatura de ebullición constante, lo cual nos lleva a decir que el cambio de la temperatura de ebullición es directamente proporcional a la temperatura de ebullición normal a la cual se está considerando el disolvente. Entonces, en soluciones diluidas tenemos que la fracción molar de B va a ser directamente proporcional a los moles de B que estamos teniendo en la solución. Y se puede escribir como que el cambio de la temperatura de ebullición va a ser igual a una constante B por B, donde KB va a ser la constante bioscópica empírica de la disolución.
Descenso crioscópico. El equilibrio heterogéneo es aquel existente entre un disolvente sólido puro A y una disolución que contiene una fracción molar de un soluto XB. En el punto de congelación, los potenciales químicos de las dos fases son iguales, de donde tenemos que el potencial químico del sólido puro A es igual al potencial químico del líquido puro A más RT, logaritmo natural de la fracción molar de A. En la gráfica este se representa como el potencial químico del sólido puro A es igual al potencial químico del líquido, el cual a su vez es igual al potencial químico del líquido puro más RT, logaritmo natural de la fracción molar. Podemos establecer que delta T es igual a K' por la fracción molar de B, donde K' es igual al producto de R por la temperatura de fusión de la sustancia pura sobre la entalpía de fusión, y delta T es igual al descenso crioscópico. Los mayores descensos los podemos encontrar en sustancias con baja entalpía de fusión y elevado punto de fusión. En soluciones diluidas, la fracción molar es proporcional a la molaridad. Entonces tenemos que delta T es igual a K sub F por B, donde K sub F corresponde a la constante crioscópica empírica. Ósmosis. El fenómeno de la ósmosis es el paso espontáneo de un disolvente hacia una mezcla a través de una membrana semipermeable. Es decir, es permeable al disolvente, pero no al soluto. De un lado tenemos a puro a una presión P y del otro lado tenemos a pero como componente de una mezcla a una presión P más P a más presión osmótica. En el equilibrio, el potencial químico de A puro es igual al potencial químico de A en la mezcla. De esta igualdad podemos deducir que la presión osmótica está dada por la ecuación de Van Hoff, donde la presión osmótica es igual a B por R por T, donde B es la concentración molar del soluto. Muchas gracias por su atención, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, hayan aprendido mucho y bueno, muchas gracias por todo.